Mis padres le dijeron a mi hijo de 18 que necesitaban sus ahorros para una cirugía. Se los dio. Luego le dieron todo el dinero a mi sobrina. No grité. Y 10 días después, una carta los hizo gritar. Mi nombre es Camilo y soy auditor. Mi vida es un libro mayor, una serie de columnas perfectamente alineadas donde cada entrada tiene su contrapartida. Débitos y créditos, activos y pasivos. Encuentro una extraña paz en el equilibrio, en la certeza de que, al final del día, todo debe cuadrar. Durante años, apliqué la misma lógica a mi familia. Las cenas de los domingos en casa de mis padres, Ramiro y Griselda, eran un ejercicio de contabilidad emocional. Yo registraba las pequeñas pullas como gastos operativos, los elogios desmedidos a mi sobrina Daniela como inversiones en activos preferentes, y el trato cortés pero distante hacia mi hijo Javi como una depreciación de activos no corrientes. Lo anotaba todo en un libro mental, lo archivaba y seguía adelante. Creía que mantener la paz, ese frágil equilibrio en la hoja de balance familiar, era la mayor de las virtudes. Ese domingo en particular no era diferente. El aire en la casa de mis padres en Puebla olía a mole y a la cera para muebles que mi madre, Griselda, usaba con fervor religioso, como si esperara una inspección sorpresa del mismísimo Papa. Mi esposa, Valeria, a mi lado, era experta en leer mis silencios. Sabía que, aunque mi rostro era una máscara de neutralidad, por dentro estaba calculando, evaluando. Mi hermana Beatriz, la madre de Daniela, flotaba por la habitación con la confianza de quien nunca ha tenido que competir por la atención. Y luego estaba Daniela, de 21 años, el sol alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Radiante, ruidosa y encantadora. Al otro lado de la mesa, mi hijo, Javier. A sus 18 años recién cumplidos, Javi era mi antítesis y mi reflejo. Tenía una bondad y una confianza en el mundo que yo había perdido entre hojas de cálculo y auditorías fiscales. Era responsable, trabajador, y había ahorrado cada peso que ganaba desde los 15 años, junto con una pequeña herencia de su abuela materna, con el sueño de montar un día su propio taller de diseño gráfico. Javi admiraba a sus abuelos con una devoción pura, una que yo no podía compartir del todo. Él veía amor incondicional, yo veía una asignación de recursos peligrosamente desequilibrada. Mientras mi padre, Ramiro, le contaba a Daniela por tercera vez la historia de cómo había sido la niña más lista de su clase, Javi sonreía, pero yo noté cómo sus hombros se encogían un poco. Como si intentara ocupar menos espacio. Un pasivo silencioso en el balance general de la noche. Estábamos a mitad del postre, un flan napolitano que era la especialidad de mi madre, cuando Daniela, con un gesto teatral, golpeó suavemente su copa con una cuchara. El tintineo cortó el murmullo de la conversación. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se puso de pie, con una sonrisa que podría haber iluminado el zócalo entero. Bueno, familia, comenzó, su voz vibrando de emoción. Quería compartir algo con ustedes. Hice una oferta por un departamento. Hubo una pausa de un segundo, seguida de una explosión de aplausos y vítores. Mi madre se llevó una mano al pecho, con los ojos llenos de lágrimas, como si Daniela acabara de anunciar que había encontrado la cura para el cáncer. Mi padre se hinchó de orgullo, su rostro enrojecido de felicidad. «Esa es mi niña», exclamó. Daniela esperó a que los aplausos amainaran, disfrutando del momento. Y la verdad, continuó, mirando directamente a mis padres, no podría haberlo hecho sin mis abuelos. Su generosidad, no tengo palabras. Fue una inversión en mi futuro, un regalo que nunca podré terminar de agradecer. Valeria me apretó la mano por debajo de la mesa. Sonreí y aplaudí como todos los demás. Era un buen gesto, sin duda. Pero entonces mi padre, Ramiro, añadió con voz estentórea, no es un regalo cualquiera. Son 800,000 pesos para el enganche. Para que nuestra campeona empiece con el pie derecho. 800,000 pesos. El número resonó en mi cabeza de auditor como una alarma de incendio. 800,000.0, hice un cálculo mental rápido. La pensión de mi padre, los pequeños ingresos de mi madre, no cuadraba.
Era una cifra ilógica, un desembolso de capital que su estado financiero personal simplemente no podía soportar sin consecuencias catastróficas. Sentí un frío recorrer mi espalda, la misma sensación que tengo cuando descubro una línea de crédito oculta o un desvío de fondos en los libros de un cliente. Algo estaba fundamentalmente mal. Miré a Javi. Había dejado la cuchara a medio camino de su boca. Su rostro había perdido todo el color. Estaba pálido, casi grisáceo, y sus ojos estaban fijos en el mantel, como si estuviera leyendo una sentencia de muerte en el patrón de flores bordadas. No dijo nada. No se movió. Era la viva imagen de un activo que acababa de ser liquidado sin previo aviso. 15 minutos después, se levantó bruscamente. Me duele un poco la cabeza, murmuró, evitando la mirada de todos. Creo que mejor me voy a casa. Valeria y yo nos ofrecimos a llevarlo, pero insistió en tomar un taxi. Necesito un poco de aire, dijo. Lo vimos salir, una sombra encorvada que se perdía en la noche. No sabía que en ese momento, mi hijo no solo se llevaba un dolor de cabeza, sino el peso de un desfalco familiar que estaba a punto de hacer estallar nuestro mundo. Cuando Valeria y yo llegamos a casa una hora más tarde, la encontramos a oscuras, a excepción de una solitaria luz encendida en el estudio. Encontré a Javi sentado en su silla de escritorio, inmóvil, mirando la pantalla apagada de su computadora. La habitación estaba fría. ¿Javi? ¿Estás bien?, pregunté suavemente, acercándome. No respondió de inmediato. Cuando finalmente giró la cabeza, vi en sus ojos una desolación tan profunda que me heló la sangre. Estaban rojos, hinchados, pero no había lágrimas. Era algo peor, la resignación vacía de quien ha sido traicionado por la persona en la que más confiaba. Papá, su voz era un susurro ronco. ¿Recuerdas que te dije que la abuela me llamó la semana pasada? Asentí, mi mente trabajando a toda velocidad. Sí, dijiste que era para saludarte por tu cumpleaños. Negó con la cabeza lentamente. No. No fue por eso. Respiró hondo, como si las palabras le pesaran físicamente. Me llamó llorando. Dijo que el abuelo estaba muy mal. Que necesitaba una cirugía del corazón, una operación urgente, y que el seguro no la cubría. Dijo que era algo muy delicado, que no quería preocupar a nadie, especialmente a ti. Hizo una pausa, y su voz se quebró. Me dijo, no le digas a tu padre, Camilo tiene sus propias preocupaciones, no queremos ser una carga. Me hizo jurar que guardaría el secreto. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cada palabra era un martillazo, construyendo una estructura de engaño que ya me resultaba familiar. Javi, ¿qué hiciste? Levantó la vista, y en su mirada vi la culminación de años de bondad y confianza siendo explotadas. Le di mis ahorros, papá. Todo. Abrió un cajón y sacó un papel doblado. Era un comprobante de transferencia bancaria. Lo desdobló con manos temblorosas y me lo entregó. Mis ojos se clavaron en la cifra, 800,000 pesos. La misma cantidad. Exacta hasta el último centavo. Y debajo, en la línea de concepto, Javi había escrito con una caligrafía pulcra y llena de esperanza, para la cirugía del abuelo. Con amor. El aire se me escapó de los pulmones. No era solo una traición. No era solo una mentira cruel. Era un fraude meticulosamente planeado y ejecutado. Habían esperado a que cumpliera 18 años, a que tuviera acceso legal a su dinero. Habían usado su amor, su deseo de ser el héroe, como el arma perfecta. Habían vaciado su futuro para financiar el capricho de su nieta favorita. Puse una mano en el hombro de Javi. Estaba temblando. Quería gritar, quería romper algo, quería conducir hasta casa de mis padres y exigir una explicación. Pero la ira, por más caliente que fuera, se enfrió rápidamente, cristalizándose en una claridad gélida y afilada. La claridad de un auditor que acaba de encontrar la prueba irrefutable de un desfalco. Miré a mi hijo, a la ruina de su inocencia sentada frente a mí, y le dije con una voz que no reconocí como la mía, una voz tranquila, controlada y mortalmente seria, hijo, esto no es tu culpa.
Esto es un fraude. Y yo sé cómo lidiar con fraudes. A la mañana siguiente, no llamé. Me presenté en casa de mis padres a las 9 en punto. Valeria quiso venir conmigo, su rostro era una máscara de furia protectora, pero le pedí que se quedara. No iba como un hijo herido que buscaba una confrontación emocional. Iba como un auditor. Mi madre, Griselda, me abrió la puerta, vestida con su bata de casa y una expresión de sorpresa. ¿Camilo? ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Pasó algo? Necesitamos hablar, dije, entrando sin esperar invitación. Mi padre estaba en la sala, leyendo el periódico. Levantó la vista por encima de sus gafas, con el ceño fruncido. No me anduve con rodeos. Me senté frente a ellos, coloqué mi maletín en el suelo y los miré fijamente. Ayer, Javi me contó sobre una conversación que tuvo contigo la semana pasada, mamá. Sobre una supuesta cirugía para papá. Griselda se puso pálida, pero se recuperó rápidamente, adoptando un aire de ofendida inocencia. Tu hijo es un muchacho tan bueno. Se ofreció a ayudar. No queríamos aceptar, pero insistió tanto. No estoy preguntando si insistió, la interrumpí, mi voz plana y sin emoción. Estoy realizando una verificación de hechos. Necesito el nombre del cardiólogo que diagnosticó la condición de papá. También el nombre del hospital donde se programaría la cirugía y una copia del diagnóstico que indique que el procedimiento no está cubierto por el seguro. El silencio que siguió fue denso y pesado. Mi padre bajó el periódico. ¿Qué clase de interrogatorio es este? ¿Estás acusando a tu propia madre? No estoy acusando, respondí con calma, mirándolo directamente a los ojos. Estoy verificando la validez de una transacción financiera de 800,000 pesos que se justificó con una emergencia médica. Es mi trabajo. Y Javi es mi hijo. Mi madre empezó a tartamudear. Bueno, no hay un doctor específico, es más bien una posibilidad. Tu padre ha tenido síntomas, y uno nunca sabe. Entiendo, dije, asintiendo lentamente. Así que no hay diagnóstico. No hay cirujano. No hay hospital. Solo una posibilidad, que casualmente costaba exactamente la totalidad de los ahorros de vuestro nieto. Y esa posibilidad se materializó, curiosamente, en un depósito para el departamento de vuestra otra nieta. Ramiro se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido de ira. Y lárgate de mi casa. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Después de todo lo que hemos hecho por ti. La pregunta es qué le habéis hecho a él, dije, levantándome también. Habéis cometido un fraude. Se llama abuso de confianza y engaño. Y tiene consecuencias legales. Salí de la casa sin mirar atrás. En el coche, llamé a mi hermana Beatriz. Le expliqué la situación de forma concisa y directa. Su respuesta fue un suspiro de fastidio. Ay, Camilo, siempre tan dramático con tu lógica y tus numeritos. Mamá y papá quisieron darle un regalo a Daniela. Si Javi les dio dinero, es su problema. Ya está grande para tomar sus propias decisiones. Supéralo. Y me colgó. Fue entonces cuando lo entendí completamente. No era solo un acto de mis padres. Era un sistema familiar, una conspiración de silencio y complicidad donde la decencia y la justicia eran pasivos que se habían dado de baja hacía mucho tiempo. El balance estaba roto, y yo era el único dispuesto a auditar las cuentas hasta el final. Cuando llegué a casa, Valeria me esperaba en la puerta. Su rostro era un torbellino de emociones. ¿Y bien? ¿Qué te dijeron esos?, empezó a decir, su voz temblando de rabia. Le conté la conversación, palabra por palabra. Su reacción fue inmediata y visceral. Voy a ir ahora mismo. Les voy a decir unas cuantas verdades a esa par de víboras y a tu hermana. La detuve suavemente, tomándola por los hombros. Valeria, escúchame. La ira es un pasivo en esta situación. Es exactamente lo que ellos esperan. Quieren que gritemos, que hagamos una escena, que parezcamos los histéricos y dramáticos. Así pueden desviar la atención y jugar el papel de víctimas.
No les vamos a dar esa satisfacción. Me miró, confundida. Entonces, ¿qué hacemos, Camilo? ¿Nos quedamos de brazos cruzados mientras le roban el futuro a nuestro hijo? No, le aseguré, guiándola hacia el sofá. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a hacer lo que yo hago mejor. Vamos a construir un caso. Necesitamos activos, pruebas, documentos, un rastro claro e innegable. Las emociones se desvanecen, pero la evidencia permanece. Más tarde, llamé a Javi a mi estudio. Estaba cabizbajo, todavía sumido en la autocompasión y la vergüenza. Cerré la puerta y me senté frente a él. Javi, comencé, mi tono era el de un mentor, no el de un padre compasivo. Tienes dos opciones. Puedes sentarte aquí y sentirte como una víctima por el resto de tu vida. O puedes aprender de esto y convertirte en alguien que nadie volverá a engañar jamás. Levantó la vista, una chispa de interés en sus ojos apagados. Esto, dije, señalando el comprobante de la transferencia sobre el escritorio, es la pieza central de nuestra evidencia. Pero necesitamos más. Quiero que revises tu teléfono. Guarda cada mensaje de texto que te envió la abuela. Cada llamada perdida. Anota las fechas, las horas. Quiero que escribas una declaración jurada, con tus propias palabras, de todo lo que te dijo. Cada mentira, cada manipulación emocional. No omitas nada. Vi cómo su postura cambiaba. La tarea le dio un propósito. Dejó de ser la víctima pasiva y se convirtió en un participante activo en la búsqueda de su propia justicia. Pasamos las siguientes horas juntos, no como padre e hijo lamentando una pérdida, sino como un equipo de investigación forense. Recopilamos los mensajes: tu abuelo está sufriendo en silencio, por favor, no le digas a tu padre, no quiero que se preocupe, eres nuestra única esperanza, mijito. Era un manual de manipulación del libro de texto. Cuando terminamos, teníamos un pequeño dossier. Lo miré con una sombría satisfacción. Bien, dije. Ahora tenemos un caso. Mañana llamaremos a una abogada. Javi me miró, sus ojos ya no estaban vacíos, sino llenos de una nueva determinación. Papá, ¿de verdad vamos a demandarlos? No lo veas como una demanda, Javi, le corregí. Míralo como una auditoría final. Una donde nos aseguraremos de que las cuentas, finalmente, queden claras. La licenciada Herrera era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y una forma de hablar directa que me gustó al instante. Su oficina no era lujosa, pero era funcional y estaba impecable, un reflejo de su propia mente. Le presentamos nuestro dossier. Lo examinó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente sobre los documentos. Leyó los mensajes de texto, el comprobante de la transferencia con la nota de Javi y la declaración escrita de mi hijo. Cuando terminó, se quitó las gafas y nos miró por encima del escritorio. Señor Camilo, Javier, dijo con una voz tranquila pero firme. Esto no es un malentendido familiar. Esto es un caso de libro de fraude por inducción y abuso de confianza. La evidencia es abrumadora. El hecho de que el dinero fuera transferido inmediatamente a su nieta para un propósito completamente diferente establece un claro patrón de engaño premeditado. Javi soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante días. La validación de un profesional, de un extraño, le quitó un peso de encima. Ya no era solo su palabra contra la de ellos. Eran los hechos. ¿Qué recomienda, licenciada?, pregunté. Recomiendo enviar una notificación formal exigiendo la devolución inmediata de los 800,000 pesos, más una compensación por daños y perjuicios. Les daremos 10 días hábiles para responder. Si se niegan o no responden, procederemos con una demanda civil. Asentimos. El acto de firmar los papeles, de autorizar a la licenciada Herrera a actuar en nuestro nombre, fue solemne. Era el punto de no retorno. La hoja de balance familiar estaba a punto de ser auditada por una fuerza externa y sabía que las consecuencias serían permanentes. 10 días después, tal como había predicho la abogada, no hubo respuesta. O más bien, no hubo respuesta formal. La respuesta informal llegó en forma de una llamada telefónica de mi madre.
Atendí y puse el altavoz para que Valeria y Javi pudieran escuchar. La voz de Griselda ya no era la de una abuela dulce o una víctima ofendida. Era estridente, llena de pánico y veneno. ¿Cómo te atreves, Camilo? Mandar a tus abogados contra tus propios padres. ¿Qué clase de monstruo eres? Estás destruyendo a esta familia. Esperé a que terminara su diatriba. Cuando finalmente se quedó sin aliento, respondí con la misma calma glacial que había mantenido desde el principio. Madre, cualquier comunicación a partir de ahora debe ser a través de mi abogada. Ella tiene todos los documentos pertinentes. Que tengas un buen día. Y colgué. El silencio en nuestra sala fue total. Javi me miraba con los ojos muy abiertos. Valeria tenía una pequeña sonrisa de satisfacción. La notificación había sido entregada. El pánico se había instalado en el campo de los deudores. El proceso había comenzado, y ya no había vuelta atrás. Una vez que el pánico inicial se desvaneció, mis padres pasaron a la siguiente fase de su estrategia, la guerra de guerrillas emocional. Comenzaron una campaña de difamación sistemática. Llamaron a tíos, primos, amigos de la familia, a cualquiera que quisiera escuchar. La narrativa era siempre la misma. Camilo, el hijo frío y calculador, estaba usando su conocimiento de los números para intimidar y extorsionar a sus padres ancianos y frágiles. Javi era un muchacho malcriado e ingrato que se arrepintió de un pequeño regalo y ahora estaba tratando de llevar a sus abuelos a la ruina. Mi teléfono empezó a llenarse de mensajes de parientes preocupados. Mi tía Marta me escribió: Camilito, tu mamá me llamó llorando. ¿Cómo puedes hacerle esto? Es tu sangre. Mi primo Ricardo fue más directo: oí que estás demandando a mis tíos. Qué poca madre tienes. No respondí a ninguno. Simplemente los archivé en una carpeta mental etiquetada como cuentas incobrables. La confrontación que sabía que era inevitable llegó un martes por la tarde. Estaba en mi oficina, revisando los estados financieros de un cliente, cuando mi recepcionista me avisó por el intercomunicador, su voz teñida de incomodidad: Señor Camilo, su padre está aquí. No tiene cita, pero insiste en verlo. Hazlo pasar a la sala de juntas, respondí, mi corazón latiendo un poco más rápido. Ramiro entró en la sala de conferencias. No parecía un anciano frágil. Parecía un toro furioso. ¿Estás contento?, espetó, su voz retumbando en la habitación. ¿Te sientes un hombre grande ahora, escondiéndote detrás de abogadas y papeles? Me levanté y cerré la puerta de cristal, dándonos privacidad. Me quedé de pie, al otro lado de la larga mesa de caoba. No me estoy escondiendo, papá. Estoy siguiendo un proceso. Un proceso que tú y mamá iniciaron cuando decidieron estafar a vuestro nieto. Intentó una táctica diferente, la de apelar a mi orgullo masculino. Esto no es de hombres, Camilo. Los hombres arreglan sus problemas cara a cara, no con demandas. Estás avergonzando nuestro apellido frente a toda la ciudad. Lo dejé hablar. Cuando terminó, respondí con una voz tranquila y mesurada. Padre, tu concepto de lo que es de hombres es irrelevante. Lo que es relevante son los hechos, la evidencia y la ley. Tuviste tu oportunidad de arreglar esto, cara a cara, cuando te negaste a devolver el dinero. Esa puerta se cerró. Se acercó a la mesa, apoyando los nudillos en la madera pulida. Su rostro estaba a centímetros del mío. Voy a destruir tu reputación. Le diré a todo el mundo qué clase de hijo eres. Fue entonces cuando sentí que el último vestigio de respeto filial se evaporaba. Lo miré, no como un hijo, sino como un adversario. Mi reputación se basa en la integridad, la precisión y los hechos. La tuya, en este momento, se basa en el fraude y la mentira. Veamos cuál de las dos sobrevive a esta auditoría. Hice una pausa y añadí, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo: ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Por favor, retírate de mi oficina. Se quedó paralizado por un segundo, sorprendido por mi total falta de reacción emocional. Luego, con un gruñido de derrota, dio media vuelta y salió de la sala, dando un portazo. Me senté de nuevo, mis manos temblaban ligeramente,
pero mi mente estaba clara. La última confrontación había terminado. Ahora, todo quedaba en manos de la ley. El día en el juzgado fue gris y desapacible, un reflejo perfecto del ambiente que se respiraba. Llegamos temprano, Javi, Valeria y yo. Javi llevaba un saco que le quedaba un poco grande, pero que le daba un aire de seriedad. Estaba nervioso, pero también decidido. Valeria, a mi lado, era una roca de apoyo silencioso. Mis padres llegaron acompañados de su abogado, un hombre de traje caro y sonrisa condescendiente. Se sentaron al otro lado de la sala, evitando nuestra mirada. Mi madre se enjugaba lágrimas imaginarias con un pañuelo. Mi padre miraba al frente con una expresión de terquedad desafiante. El abogado de mis padres intentó pintar la historia como un trágico malentendido familiar. Habló de la generosidad de Javi, del amor de los abuelos, de cómo las cosas se habían salido de proporción. Presentó a mis padres como ancianos confusos y a mí como el hijo vengativo que manipulaba la situación. Cuando fue el turno de la licenciada Herrera, no hubo drama. No hubo discursos emotivos. Simplemente, presentó los hechos. Uno por uno, como un contador que presenta sus pruebas. Prueba A, dijo, su voz clara y resonante. El comprobante de la transferencia bancaria por 800,000 pesos de la cuenta del demandante, Javier Morales, a la cuenta de la demandada, Griselda Ríos, con fecha del 12 de marzo. Nótese el concepto escrito por el demandante, para la cirugía del abuelo. Prueba B, continuó. Una serie de mensajes de texto de la demandada al demandante, fechados en los días previos a la transferencia, donde se menciona una enfermedad cardíaca grave. La urgencia de un procedimiento y la petición explícita de mantenerlo en secreto para no preocupar a la familia. Y prueba C. Un estado de cuenta bancario de la demandada, mostrando un retiro o transferencia por la misma cantidad exacta, 800,000 pesos, 3 días después de recibir los fondos del demandante, a una cuenta a nombre de su nieta, Daniela Torres. Finalmente, el juez se dirigió a mi madre. Señora Ríos, ¿puede proporcionar a esta corte el nombre del médico que diagnosticó la condición de su esposo y recomendó la cirugía? Mi madre tartamudeó. No recuerdo el nombre, su señoría, fue hace tiempo. ¿Hay algún informe médico, alguna receta, alguna prueba de diagnóstico que pueda presentar?, insistió el juez. No lo guardé. No pensé que fuera necesario. El juez la miró fijamente durante un largo y pesado silencio. Luego, dictó su veredicto, su voz no dejaba lugar a dudas. Esta corte encuentra que los fondos fueron obtenidos bajo falsas premisas y con intención de engañar. Se ordena a los demandados, Ramiro Vargas y Griselda Ríos, la restitución total de los 800,000 pesos al demandante, más el pago de todos los costos legales asociados. Caso cerrado. Los números no mienten. Y ese día, en esa fría sala de juzgados, las cuentas finalmente cuadraron. El martillazo del juez resonó como el cierre final de un libro de contabilidad. Mi madre soltó un grito ahogado, un sonido teatral de incredulidad. Mi padre simplemente hundió la cabeza entre sus manos, derrotado. Javi, a mi lado, no se movió. Permaneció quieto, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el frágil hechizo de la justicia. En el pasillo, fuera de la sala, presencié el colapso final del imperio familiar. Vi a mis padres acorralar a Daniela cerca de los ascensores. Escuché a mi madre susurrarle con desesperación, Daniela, por favor, devuélvenos el dinero. Solo por ahora. Te lo pagaremos en cuanto vendamos el coche. Daniela los miró, y por primera vez, no vi a la nieta adorada, sino a una extraña. Su rostro era una máscara de fría decepción. Ustedes me dijeron que era un regalo, dijo, su voz cortante. Me dijeron que eran sus ahorros. Ustedes también me mintieron a mí. Ahora ese es su problema, no el mío. Dio media vuelta y se alejó sin mirar atrás, dejando a mis padres solos y desamparados en medio del pasillo. Vi en sus rostros la comprensión tardía y brutal de que su activo más preciado acababa de declararse en bancarrota moral, abandonándolos con toda la deuda. Mi hermana Beatriz, cuando la llamaron, se negó a involucrarse,
diciendo que no iba a hundirse con su barco. La justicia, descubrí, no es un cheque que cobras de una vez. Es un plan de pagos. La primera cuota fue la orden del juez. Las siguientes llegaron en forma de un letrero de se vende clavado en el césped de la casa donde crecí. La casa se vendió rápidamente, por debajo de su valor de mercado, para poder liquidar la deuda. 2 meses después, se mudaron a un pequeño departamento de alquiler en una zona menos favorecida de la ciudad, un lugar con pintura descascarillada y sin lavavajillas. No fui a verlo. No necesitaba hacerlo. No sentía alegría por su caída, ninguna sensación de victoria. Solo sentía el silencio neutro de una auditoría completada, de un balance que, tras dolorosos ajustes, finalmente estaba en cero. La cuenta había sido saldada. Ha pasado 1 año y medio. La vida, como un libro mayor bien llevado, ha encontrado un nuevo equilibrio. Javi recibió hasta el último centavo. La experiencia lo cambió profundamente. Decidió no ir a la universidad de inmediato. En cambio, con mi consejo, invirtió una parte del dinero en un curso intensivo y muy prestigioso sobre ciberseguridad. Descubrió que tenía un talento natural para ello, una mente metódica que disfrutaba encontrando fallas en los sistemas para hacerlos más fuertes. La ironía no se me escapa. El fraude que casi destruye su confianza lo llevó a una carrera dedicada a prevenirlo. Se ha vuelto más cauto, sin duda, pero no cínico. Ha aprendido a verificar los hechos antes de entregar su confianza, una lección que vale más que cualquier título universitario. No hemos tenido contacto con mis padres, ni con Beatriz o Daniela. A veces, Valeria me pregunta si siento algo. Y la verdad es que lo que siento, más que nada, es paz. Nuestra casa es más silenciosa. Nuestras cenas son más sencillas. No hay tensiones subyacentes que auditar, ni favoritismos que registrar. Solo somos nosotros 3, una unidad de negocio pequeña, rentable y, sobre todo, transparente. La relación con mi hijo se ha transformado. Ya no soy solo su padre, soy su aliado, su primer consultor. El respeto que me tiene ahora no nace del deber filial, sino de una experiencia compartida, de haber luchado codo con codo en la misma trinchera. Le enseñé a leer un balance, y él me enseñó que hay deudas que no aparecen en ningún papel. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, hago un balance final de todo lo que pasó. En la columna de los pasivos, anoto una familia rota, recuerdos de infancia manchados y la dolorosa pérdida de la inocencia de mi hijo. Son deudas incobrables, lo sé. Pero luego miro la columna de los activos. Anoto la justicia obtenida. La fortaleza que Javi descubrió en sí mismo. La relación inquebrantable que forjamos en el fuego. La lección de que la integridad es el activo más valioso que uno puede poseer. Al final, mi balance personal está en positivo. Pero la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Hice lo correcto? ¿O el costo de ajustar las cuentas fue demasiado alto? Ustedes son los auditores ahora. Déjenme su veredicto en los comentarios.